calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando. Este es nuestro primer programa Sensación Térmica, que se está emitiendo en el Centro Cultural Laura Bonaparte. Queremos agradecer al licenciado Daniel Antagli por darnos esta oportunidad de hacerlos participar de nuestro primer programa. Les voy a presentar a los integrantes del equipo. La señora Graciela Salerno, el señor José María de Vicenzi y la señora Julia Pirani, que está con Nana, así que no ha podido estar por acá. Bueno, en primer lugar, hace una temperatura de 8 grados y una humedad de 49%, 49%, ¿no? Sí, correcto. Sí, bueno, ahora les contamos que vamos a empezar a realizar un desarrollo de países, o sea, por orden alfabético. Vamos a hacer una pequeña reseña sobre la situación, la población, las riquezas, una cosa muy sencillita. Y el primer programa va a tener como inauguración de este equipo, de esta medida, a la Argentina. Y durante todo el programa que vamos a desarrollar vamos a pasar música argentina. Entre ellos está Horacio Guaraní, al que hemos escuchado. También va a estar el Sur de Homero Mansi y Troilo. También va a estar La Villerita de Guaraní y otros que vamos a ir diciendo a lo largo del programa. Bueno, en primer lugar, hoy es el día del locutor. Hoy viernes 3 es el día del locutor. Hoy es el día del locutor y bueno, vamos a recordar algunos locutores que hemos visto durante nuestra vida trabajar en televisión, radio. Yo particularmente me acuerdo mucho de Héctor Larrea, Larrea. Tenía un programa que se llamaba Rapidísimo. ¿Cómo era Rapidísimo? ¿Tenías que adivinar algo? No, en realidad calculo que era por el ritmo del programa, ¿no? Debe ser. O sea, era por el ritmo, no porque hicieran ningún concurso. Más que nada pasaba música, mucho tango. Y especialmente a mi papá le gustaba mucho porque existía lo que él decía la hora del aficionado y pasaban tangos de Gardel. El aficionado era Gardel. Mira. Sí. A otros le decían el mudo. Exacto, sí. Y Héctor Larrea decía que cada día cantaba mejor, claramente. Estábamos todos de acuerdo. Después había otro, Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez. ¿Qué hacía Pancho Ibáñez? ¿Qué programa? En radio no estoy muy segura, pero sé que veía un programa de él que se llamaba El Deporte y el Hombre, donde mostraba todo tipo de deportes, muy, muy entretenido. Mi hermano era fanático, todo familiar lo mío. Y después hay un locutor muy importante que mi mamá escuchaba siempre, que era Hugo Guerrero Martínez, que le decían el peruano parlanchín, un paisano. Sí, que era un señor hijo de peruanos y madre jamaiquina, y se había venido a vivir acá y tenía varios programas de radio, hizo televisión. Lamentablemente no me acuerdo el programa de televisión cómo se llamaba, pero entrevistaba figuras haciendo como unos diálogos muy íntimos y muy entretenidos. ¿Y te acuerdas que estábamos viendo que también era locutora Magdalena Ruiz Guiñazú? Y yo te contaba que terminé de leer un libro de Kawabata,
japonés, La última geisha, y en la contratapa decía, en el interior de la tapa decía, traductora del japonés, Magdalena Ruiz Guiñazú, y eso me sorprendió, ¿no? Claro, porque hay que saber. Sabíamos que era traductora, pero yo no sabía que era de japonés. Que era, claro, de italiano, de francés, ¿no? Que es lo más común. Inglés es lo más común, sí. Pero no, ella tradujo ese libro y unos cuantos más. ¿Qué programa de radio te acuerdas de Yo me José acuerdo María? del programa televisivo de Guerrero Martínez, que justamente mencionaba Graciela. Recuerdo puntualmente algunas entrevistas a Cipe Linkowski, a Jorge Don. Eran entrevistas así muy diferentes a las entrevistas convencionales, porque tenían un clima más intimista, profundizaba. ¿Y vieron ustedes que había un programa de televisión que hacía Badía? Sí, Badía y compañía. Badía y compañía. Que él mezcló la radio con la imagen, que fue un precursor de todo el streaming que existe ahora. Claro, porque en esa época, en los 80, él conducía, era musical y era de noticias. Sí, yo lo seguía. Y ahí estaban los boleros de Chico Novarro. Sí, es verdad. De Daniel Riologos. No, era un excelente programa Pero además hizo una gran labor de difusión del rock. Así, traía, ¿no? Era la viuda de los Beatles, le decían. Era un fanático de los Beatles y además traía bandas de rock inglesas a fines de los 80, principios de los 90, claro. Más a mediados y fines de los 80. Fue un gran difusor del rock en esa época. Incluso vino Queen. Yo recuerdo que vino Queen y que él fue el locutor. Exacto. No sé si él lo trajo, cómo fue el arreglo, pero me acuerdo de él. Estaba... Aparte siempre con una impronta muy el que yo no humana. Estoy muy segura de si es locutor o no, es Dolina. Dicen que no. Aparentemente no, él es escritor, pero claro, como tiene programas de radio desde hace años. Claro, él tiene La venganza será terrible. Claro, lo podríamos tomar como locutor, pero bueno, para ser locutor siguen una carrera y además tienen un título y un certificado que no sé si lo tendrá Dolina, pero debido a su alta trayectoria, sí, podríamos. Claro, Cacho Fontana y Carrizo. Sí, Antonio Carrizo lo habías nombrado, José María. José María, sí. Y Cacho Fontana, claro, muy importante. Muy importante, sí, seguro. Sí. Claro que sí. No sé, hay muchos. Bueno, Fernando Bravo. Fernando Bravo. También. Y dentro de las locutoras, el problema es que no se les veía mucho la cara, porque las locutoras de radio tenían... Betty Elizalde. Tenía una voz armoniosa, divina, pero no las conocíamos tanto. Claro. Ahora con el streaming se conocen todos, en YouTube están todos... Sí, no sé si son todos locutores, pero posiblemente debe haber. Alguno debe haber, ¿no? Alguno debe haber, sí. Yo la verdad que no consumo mucho streaming. Y los que no son nombrados son los locutores deportivos. Bueno, no los nombramos nosotros porque por ahí... No, pero estuve viendo en el googleando y no aparecían por ejemplo, los locutores deportivos, los que narraban los partidos. Relatores. Los relatores. Bueno. José María Muñoz. Claro. Víctor Hugo. Sí. El que relató el gol de Maradona. Claro. Exactamente. A los ingleses. Sí. Emblemático. Sí. Ese gol con ese relato quedó grabado en la historia del... Es épico. De la difusión. Admiración mundial por ese gol. Totalmente. Imposible. Sí, extraordinario. Y ese lo relató Víctor Hugo. Claro. ¿Cómo le puso? Como que era un barrilete cósmico. Exacto. Sí. Un barrilete cósmico, sí. Y Fantino creo que también es relator de fútbol. ¿Quién? Fantino también es relator de fútbol desde allá. Mejor la iba como relator de fútbol que como chupamedias del gobierno, me parece. Posiblemente. Bueno, el segundo hito efemérides sería Hipólito Yrigoyen. Sería Hipólito Yrigoyen. Sí. Bueno, Hipólito Yrigoyen fundó la Unión Cívica Radical. Sí. Y
Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Falleció el 3 de julio, por eso hoy lo estamos recordando. Fue político y estadista, 2 veces presidente de la Argentina. El segundo mandato fue por un golpe de estado de Uriburu, lo derrocaron. Sí. Pero tiene una historia de ser un estadista, además ser estanciero, o sea, medios económicos tenía. Pero lo que muchos recuerdan, sobre todo en el campo nacional y popular, muchos recuerdan a Irigoyen como un tipo que hizo la represión más grande en la Patagonia rebelde. Después está los de los... acá lo tenía, lo de los... Otra de las revueltas. Sí, las revueltas, sí. No, en este momento no las tengo, pero muchos lo recuerdan por eso. Uh-huh. Por la... Sí. Sí. Además también dice que durante su gobierno se hicieron las pruebas para el desarrollo de la radiodifusión. Claro, hablando, ¿no?, de radio. Así es, pero él dice que nunca usó la radio por eso no hay ningún grabación auditiva de él. No hay nada, porque no la usó. Qué lástima. Bueno, ahora voy a hacer el país. ¿Vamos a hablar del país? Sí. Bien. Seguida nada más. Época precolombina y colonial hasta 1810. Independencia y luchas civiles. La Revolución de Mayo de 1810 inició un proceso de independentista, formalmente declarado el 9 de julio de 1816. ¿Sabes qué, José María? Sí. Yo quiero hablar de la logia. ¿De cuál de ellas? No, de las que atravesó en la época de San Martín, de los independentistas. Las logias de la masonería. Sí, ¿qué sabes tú, José María? Bueno, es un tema muy abarcativo, es un tema muy profundo. En realidad, verdaderamente el verdadero conocimiento masónico lo tienen los mismos masones, porque son quienes conocen el secreto masónico encerrado en sus símbolos y en sus rituales. Es un poco complejo para alguien que está por fuera de la masonería hablar de ese tema, pero en líneas generales lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la construcción de la nación dependió en gran medida de las acciones de la masonería, porque se caracteriza por ser una escuela filantrópica, pero además de crecimiento personal, según el testimonio de los mismos masones, donde una de las características principales es poder dialogar con aquellas personas, o que se desarrolle un diálogo entre personas que tienen pensamientos contrapuestos, pensamientos antagónicos. Por eso, a lo largo de nuestra historia nacional ha habido pacificaciones y acuerdos y alianzas entre próceres que tenían pensamientos totalmente encontrados, pero que una vez encontrados dentro de la masonería pudieron llegar a puntos de acuerdo. La negociación. En mi caso personal trabajo en el Museo Histórico Sarmiento, y Sarmiento es un claro ejemplo. Fue masón, ¿no? Además de ser presidente de nuestra nación entre 1868 y 1874, fue gran maestre de la logia de masones de la Argentina, por el rito escocés. ¿Cómo se llamaba la logia, Lautaro? No. Eres la gran logia de Argentina, responde al rito escocés antiguo y aceptado. Es una logia regular. Y él alcanzó el grado máximo, fue presidente de la masonería. Él previamente, en el caso de Sarmiento, él renuncia a la masonería cuando es elegido presidente, pero luego regresó al término de su mandato. Sabemos que la masonería mayormente responde a una ideología liberal, porque tiene un lineamiento anglófilo. Recordemos que la primer logia
constituida como tal, porque los masones comenzaron a reunirse en tabernas, pero cuando se constituye un templo masónico es en el año 1717 en Inglaterra. Así que un poco todo el quehacer político entre políticos masones tiene un hilo conductor hacia Inglaterra y hacia el liberalismo. Por eso, es liberal. Es liberal. Una pregunta, sí. José María. ¿Perón estaba en una logia? Bueno, ese es un tema muy controvertido. Hace unos días atrás, el actual presidente de la Gran Logia del rito escocés antiguo y aceptado, de la Gran Logia de la Masonería Argentina, dijo que sí. Pero también escuché que Rosas fue masón. Era algo que hasta hace poco tiempo no se conocía. Tenía la información contraria, que respondía a una tradición bien hispánica. Y como recién mencionábamos, la masonería tiene una incidencia insolayablemente británica. En el caso de Perón, no sé cuál es la información que hoy por hoy está en poder de la misma masonería para afirmar que lo fue. Hasta donde yo sabía, él tuvo un acercamiento en Italia a través de Lizio Gelli, pero eso también es muy controversial porque su logia no era específicamente masónica, sino que tomaba como modelo la estructura organizativa de la masonería. Aparte el PDUE tiene frondosos precedentes delictivos y demás. Así es. O sea que no puedo profundizar en eso, pero sí siempre corrieron esas versiones. Y hace unos días, desde la masonería argentina, confirmaron que Perón era masón. Sí. José María, una pregunta. ¿Me puedes explicar las 3 tiranías? ¿Cuál fue la primera? En realidad eso es muy subjetivo porque la historia, como la escriben siempre los que vencen, depende también desde la mirada liberal. Entiendo que, consideran tiranía a Rosas. Y a Perón. Muy posteriormente a Perón. En el caso de Rosas y Perón, bueno, ambos protegieron la industria nacional, ambos le dieron protagonismo e inclusión a los sectores postergados de la sociedad. Lógicamente, estamos hablando de dos contextos de época muy, muy distintos, de economías distintas, culturas distintas, sociedades distintas. Yo te estuve contando que en el año 2014 Cristina inaugura un monumento en la Vuelta de Obligado, en homenaje a Rosas y a los que participaron de la Vuelta de Obligado, ¿no? En el 2014. Y eso no se había tocado nunca en la historia, o sea, se había como es de Rosas, y viste que están los rosistas y los antirrosistas. Exacto. Entonces lo tratan de acusar de estanciero, que favorecía a todos los que tenían rebaños, a los él gobernaba para los ricos, que Rosas gobernaba para los ricos, pero eso es toda hay un debate histórico. Es un debate histórico, es el gran debate que se da entre la historia escrita por los liberales y la historia escrita por el revisionismo histórico. Claro. Entonces son disputas narrativas. Claro, ahí está el hecho de la muerte de Mariano Moreno. Claro. Que se dice que se murió de una peste, no sé qué, y lo tiraron al mar. Sí, claro. Fue envenenado. Fue envenenado. Aparentemente sí. Y lo tiraron y tenía al mar. De todas maneras, convengamos, en mi época, yo estudié en la época de la dictadura y la historia oficial era que Rosas era un tirano. A mí me obligaban a estudiar con el libro de autoría de Ibáñez. Ibáñez titulaba como La tiranía, la época de Rosas, que yo estudié.
O sea que esto ya viene de años y años de machacarle esto en la cabeza a la gente, ¿no? De hecho yo también creía que Rosa... De todas maneras tenemos que ser muy escrupulosos cuando mencionamos a los diferentes protagonistas políticos de las épocas, porque en el caso de Moreno, que no voy a entrar a profundizar en el tema porque no estoy versado, pero Moreno fue un gran revolucionario, más desde su posición liberal, pero también hay que analizar el contexto de cada época, cómo ha ido variando, cambiando, modificando toda la estructura económica, política, es decir, porque uno a veces puede mencionar liberalismo y mete todo en la misma bolsa y de repente no es así. La historia tiene muchos claroscuros y muchas dobleces, entonces en el caso de Moreno es para reivindicarlo como un revolucionario. Y como la historia la escriben los que ganan, totalmente. Después de Caseros, claro, se escribió otra historia, totalmente, con Justo José de Urquiza. Claro. Y ahí estaban todas las fuerzas liberales argentinas, las que emigran a Chile, a Uruguay, un poco a la sombra del gobierno de Rosas, y también la incidencia inglesa, indiscutiblemente. Claro, seguro. Indiscutiblemente. Bueno, seguimos con Argentina. Bueno, el modelo agroexportador en 1880-1916 era la vaca atada, ¿no? Era la vaca atada. Que la llevaban en barco. Luego el surgimiento de masas y el peronismo. Por fin una luz. 1916-1955. Tras la llegada del radicalismo al poder en 1916, la crisis de 1930 inauguró la década infame de fraudes y golpes de Estado. En 1943 surgió el coronel Juan Domingo Perón, quien tras asumir la presidencia en 1946 transformó la sociedad con fuertes políticas de inclusión social y laboral. Luego viene inestabilidad y dictaduras, 1955-1983. Tras el derrocamiento de Perón en 1955, el país entró en un ciclo de inestabilidad, proscripción del peronismo, violencia política y dictaduras. El periodo más oscuro ocurrió con el golpe de 1976 y el terrorismo de Estado, que dejó miles de desaparecidos, agravado por la derrota en la guerra de Malvinas. También en este caso, ¿no? Hay como... Ahora cuando veo que todo el mundo puede decir cualquier cosa, los desaparecidos, cuestionan los 30.000, no les interesa el 24 de marzo. Yo digo, en los gobiernos kirchneristas, que son los que impulsaron con mayor intensidad la memoria, verdad y justicia, después de los dos gobiernos que fueron 3 periodos de 4, ¿no? Serían 12 años, ¿no? No hubo una buena currícula para enseñar a los estudiantes de las escuelas qué pasó durante el año de la dictadura de cívico-militar. Sí, algunos, por lo que tengo conocimiento, en algunos colegios se da y en otros directamente se pasa por alto. No nos olvidemos que hay colegios que son militares, ¿no? El Dámaso Centeno, por ejemplo. Yo conozco alumnos de ahí que nunca se enteraron lo que fue la dictadura. Yo me acuerdo cuando se estrenó la película 1984, creo. 85, muchos chicos que iban al cine sí. no sabían nada, no se habían enterado que había una dictadura feroz. No, es verdad. Pero hoy mismo hoy que este gobierno ha corrido todos los límites. Exacto. Bueno, pero ese es un... Pero no nos olvidemos de lo que pasó este 24. Hubo muchísimas expresiones en la calle. O sea, es como que volvimos un poquito a tener esa visión, ¿no? De todos modos, me parece que cuando las generaciones como los millennials, los llamados millennials, presentan esa falta de información,
por ende falta de conciencia, porque si no hay educación no puede haber conciencia. Creo que es un desfasaje, una deficiencia de las generaciones que los preceden. Esto se transmite por generación a generación. Entonces creo que esto ya es un problema que viene de varias décadas, en realidad. La transmisión de la memoria, la transmisión del sentir nacional. Lo que pasa es que yo creo que nosotros pensábamos que eso ya era algo que no se podía negociar, o sea, eran los hechos. No pensamos que se iba a acabar ese sentimiento. Es verdad, totalmente de acuerdo. Nosotros pensamos que ya no había nada que lo modificar. Dábamos por sentado y que ya era un hecho histórico, claro, y quedaba ahí. Sí. Y no fue así. No, había que seguir machacando. No, es que esos hechos históricos tienen que ser memoria viva siempre. Porque siempre se corre el riesgo de que se vaya... Pero mira lo que pasa en Alemania. Exacto. El que reivindica a Hitler lo meten preso. Exacto. Bueno, se termina con el retorno de la democracia. Tiene extensión, es el 8º país más grande del mundo y segundo más extenso de América. Diversidad, posee variedad climática y paisajes impresionantes. Abarca selvas tropicales en el norte, la inmensa llanura en la Pampa centro y los imponentes glaciares de la cordillera de los Andes. Punto clave: alberga la Aconcagua y las cataratas del Iguazú. Organización política, forma de gobierno, adopta el sistema representativo republicano y federal. División: el territorio está dividido en 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital del país. Crisol de raza, su geografía está profundamente marcada por la inmigración. Todos, tú tienes tu apellido. Yo también, Salerno, de Italia. Y el tuyo también de Italia. Italiano, soy primera generación de argentinos. ¿Primer generación? Sí. ¿Que tu mamá era italiana? Bueno, no, en el caso de mi padre. Mi madre era nieta de andaluces y mi padre italiano. Nunca se naturalizó argentino, así que y tengo la ciudadanía. Bueno. Claro. Bueno, organización política, sistema representativo, republicano y federal. Bueno, idioma y religión es el español y la fe católica. Cultura, costumbres, identidad. Existe un fuerte sentido de pertenencia ligado a los símbolos como el mate, el tango en la región del Río de la Plata y el folclore en el interior del país. Deporte, el fútbol. Gastronomía, las carnes. El asado. Ahora estamos... ¿Hace cuánto tiempo que no comemos asado? Bueno, yo soy vegetariana, así que no tendría ¿verdad? Pero sí, ¿hace cuánto tiempo que no comes un asadito? Bueno, no hace tanto que no como un asado. Está bastante complicado hoy en día para las familias argentinas, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a tocar el tema discapacidad. Sí. Con la señora Graciela Salerno, que nos va a presentar. Creo que el licenciado Daniel Antagli tiene un audio para pasar. Así que... Sí, vamos a escuchar un audio. ¿De quién es? De la licenciada Nancy, que nos va a contar un poquito de su experiencia y de lo que está pasando hoy en día en los centros y hogares para personas con discapacidad. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy, yo soy trabajadora social. Actualmente me desempeño como directora de un servicio de apoyo a la integración escolar y también ejerzo como trabajadora social de un hogar permanente con centro de día para jóvenes y adultos con discapacidad. Hace 15 años que yo trabajo en este sector y realmente hoy nos preocupa, nos entristece ver la realidad que transitamos día a día. Mentiría si digo que es la primera vez en 15 años que me preocupa el sector. Lamentablemente no es así, desde siempre hemos tenido que salir a marchar y a reclamar para que las personas con discapacidad no se vean perjudicadas en estas cuestiones siempre tan políticas, pero creo que este momento, el actual, es el que no ha tenido otros antecedentes de este estilo, ¿no? Con tal manipulación, con
destrozo total del sector. Lamentablemente nos enteramos día a día que cada vez cierran más instituciones, y cuando pensamos en que cierran instituciones para personas con discapacidad, obviamente pensamos en quienes somos parte de esas instituciones y con mucha vocación día a día nos desempeñamos en esos espacios, pero también tenemos en algún punto como la tranquilidad de saber que podemos encontrar trabajo en otros lugares. Lo que es irreparable es lo que afecta esto a las personas con discapacidad. Que cierre un lugar implica que las personas se quedan sin su lugar de residencia, sin su lugar de actividades, sin un equipo de profesionales que apoya, sin una enfermera que esté atenta, que administre medicación como corresponde. O sea, son personas que vuelven a sus espacios familiares en el mejor de los casos, pero sin posibilidad de sostenerlo como corresponde. En todos los espacios donde me desempeño y que conozco, siempre lo que se intenta hacer es ganar en calidad de vida para las personas con discapacidad. Y cuando no entregan medicación, cuando las prestaciones las pagan con 6 meses de retraso, cuando cierran instituciones muchas veces por auditorías que entiendo que quizás puede que algunas instituciones tengan algunas irregularidades, y eso sin duda es necesario prolijar y encauzar. Nos hemos enterado de más de una institución que fueron cerradas arbitrariamente. Entonces, digo, esto hace que cada persona con discapacidad, que es un mundo y es una familia, y son muchos intereses y preocupaciones genuinas de los profesionales que acompañamos a todas estas personas con discapacidad, quedan de un día para el otro en la nada, tachados, ¿no? Como si fuesen números, y nos olvidamos de esto, de que son personas de que necesitan los espacios que transitan, que necesitan la mirada del profesional, que necesitan el acompañamiento. Y esa lamentablemente es la realidad que nos toca vivir hoy. Seguiremos saliendo y marchando siempre que consideremos que esto es necesario, y sobre todo por ellos, ¿no? Por las personas con discapacidad que más de una vez se ven imposibilitadas de salir a la calle a hacer el reclamo, y para eso estamos los profesionales que estamos cerca. Así que, bueno, compartir un poco la preocupación que tenemos hoy desde este sector. Muchas gracias, un saludo para todos. Bueno, eso es lo que estamos viendo todos los días. Lo que dice Nancy de las auditorías, por supuesto que son necesarias para mantener una calidad del servicio y para que los chicos que están internados o que van a un centro de día estén seguros, pero eso lo que significaría en realidad es que uno mejore el servicio. Los dueños de las instituciones tienen que mejorar el servicio. Se va y se los observa, se les indican los errores y eso se repara. No es la idea cerrar una institución, porque donde la cierran, como bien dice el audio, se quedan sin lugar de pertenencia. Ellos ahí trabajan, ellos ahí van logrando cosas, van logrando una mejor calidad de vida, la pasan bien, se entretienen, tienen millones de actividades y tienen profesionales que realmente, como dice Nancy, y doy fe, que son muy dedicados y tienen muchísimo cuidado y realmente los quieren. Llegamos a ser como una familia. Yo trabajé con ella durante 5 años y medio y llegamos a ser una familia, todos tratando de sacar adelante a los chicos. Y hemos tenido dificultades, en mi caso, en el gobierno de Macri estuvo a punto de cerrarse 2 veces la institución. Ahora ya no trabajo más ahí, pero hoy en día, si se cortan los pagos y los pagos a la institución y a las prestaciones, y los chicos dejan de tener prestaciones y su
su sueldo, su pensión no es suficiente, se quedan sin tener un montón de cosas como para tener una mejor calidad de vida y no pueden avanzar. Y en cada chico, esto es lo importante, en cada chico que se logre algo y que después se corte, es un retroceso pero terrible. Seguramente. Terrible en todos los chicos, en todos los ámbitos. Y permíteme, Marina, en este caso, que se habla tanto de Adorni, yo creo que lo peor que hizo este hombre fue mostrar esa bendita radiografía de la cola del perro. Claro, diciendo que se había otorgado la pensión. Y mucha gente lo creyó. Totalmente, y se quedó con eso. Y se quedan con que las personas con discapacidad son enemigos, o son aprovechadores, o no están diciendo la verdad. Y para mí eso es letal. Por lo menos eso es lo que yo vi. Hay mucha gente que no cree ese tipo de cosas. Así que bueno, no sé, yo en la medida que vayan pasando los programas tengo un montón de cosas para contarles sobre padecimientos o cosas que pasan desapercibidas pero que realmente padecen algunas personas y que limitan y terminan siendo una discapacidad. Bueno, Daniel, nos tocaría pasar La Taleñita de Milo J. y... ¡Fuerte el aplauso para los camperinos! Los camperinos. ¡Con Milo J! Lloran tus ojos, toma mi pañuelo. En tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo. En tus lagrimitas, mi taleñita, se mira el cielo. Como dos estrellas brillan con la luna, se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden toditas, mi taleñita, ya no hay ninguna. Ya mi suerte es el volver a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu avión. Pronto iré a buscarte, mi taleñita, de mi querer. Adoro tu pelo, tan negro y sedoso. No vuelvas, recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso. No vuelvas, recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso. Y tu pollerita baila en mil lugares. Revolvían pañuelo en los carnavales, los carnavales. Revolvían pañuelo en los carnavales, los carnavales. Ah, charay, mi suerte es el volverte a ver. En una distancia, pero al sueño de ser tu avión. Pronto iré a buscarte, mi taleñita, de mi querer. Bueno, ahora le toca a nuestro compañero José María para que nos hable del FRESU. Estamos deseosos de saber de qué se trata. Bueno, vamos a hablar del FRESU, que es el Frente de Sindicatos Unidos, y es algo que hoy tiene muchísima vigencia en el ámbito sindical porque se constituyó como un frente intersindical combativo. Es decir, hubo tres sindicatos fundantes, tres pilares fundantes. Por un lado, aceiteros,
cuyo secretario general es Daniel Jofra. Y que parece que ha conseguido una buena aumento, ¿no? Los aceiteros. Bueno, ellos ya tienen el antecedente de llevar adelante medidas de fuerza drásticas, contundentes, que han generado resultados que también concretos. Manejan algo estratégico como es lo que produce. Bueno, sí, desde ya, porque es el sector que mayor cantidad de divisas permite ingresar al país. Claro. Eso desde ya. Un sector estratégico. Con lo cual, ellos en este frente, en esta coalición gremial combativa, aportan toda esa experiencia. Aportan esa experiencia y también aportan la experiencia de algo que vamos a hablar después, que es las mediciones paralelas a lo que hace el INDEC. Pero luego vamos a tocar ese tema, un poco para presentarle al público de qué se trata el FRESU. Bueno, estos tres sindicatos, aceiteros con Daniel Jofra, la Asociación de Trabajadores del Estado con Rodi Aguiar, y la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, con Abel Furlan, comenzaron a hacer reuniones. Una pregunta, ¿y las dos centrales están ahí? Las dos centrales, la CTA también. Ahora vamos a llegar un poco a cuáles son todos los sectores que lo integran. Pero en origen están estos tres sindicatos combativos que se reunieron y evaluaron la necesidad coyuntural frente a este gobierno neoliberal, anglófilo, totalmente alineado con Norteamérica, que avanza sobre el derecho laboral. Bueno, estos sindicatos vieron la necesidad de formar un frente de resistencia, un núcleo de resistencia que elaborara un programa. ¿Inspirado de puede acción. ser en el MTA también? Hay una inspiración en el MTA, hay sindicatos y federaciones que han tenido experiencias en los 90. De manera que, bueno... Y también Saúl Ubaldini, creo, ¿no? Hay una incidencia del programa que elaboró en 1980 Saúl Ubaldini para enfrentar el plan de ajuste de ese momento. Por eso es que el FRESU vio la necesidad de generar un programa de acción. Para todo eso, previamente organizó reuniones con las conducciones nacionales de estos tres sindicatos y fueron sumando más federaciones, más sindicatos completos nacionales e incluso cuerpos de delegados, comisiones de delegados de base. Entonces, así fue que paulatinamente se sumó la Unión Obrera Molinera, la CONADU, que es ¿La fraternidad también? La fraternidad también, que congrega a los conductores de las locomotoras, Atrila, que es la industria argentina lechera, los trabajadores están agrupados en Atrila, los trabajadores químicos de Pilar, la Asociación Gremial de Trabajadores de Trenes y Premetro. Bueno, en total se fueron sumando 140 componentes gremiales y sindicales en este espacio combativo. El FRESU surge como una necesidad de resistencia, pero por esa misma razón no se limita solamente a ser una herramienta de negociación salarial, sino que lo que busca es ser una herramienta para la transformación social. Ya venían realizando actividades conjuntas estos tres sindicatos fundantes desde fines del 2024, durante el 2025, pero se presenta formalmente en sociedad el FRESU el 1 de mayo, fecha coincidente con la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Bueno, se hace un gran plenario nacional del FRESU en el campo recreativo de la UOM. Ahí, escúchame, pero a Furlan le tienen intervenido el sindicato, ¿no? Bueno, justamente... Él ganó las elecciones y las cuestionan. Bueno, justamente todos los sindicatos que estén en disidencia con esa cúpula de la CGT, que
da toda la impresión de ser adicta al gobierno, porque en realidad sí, no presenta ningún tipo de medida contundente y de confrontación, claro, frente a este avasallamiento de nuestros derechos laborales. Bueno, surge esta necesidad de este frente, que ya tenía otros precedentes, porque hay que mencionar, es importante recordar que Aceitero ya hizo otras experiencias previas. Tuvo una experiencia junto con el moyanismo en el encabezamiento de otros frentes sindicales, que se conformó en el 2018, el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Después también participó en otro frente que encabezaba, que organizó la Central Argentina de Trabajadores de Transporte, que era un frente sindical para la soberanía y el trabajo. Bueno, pero no, esas experiencias no lograron, podemos decir, consolidarse. Claro, convertirse en una alternativa de disidencia frente a la CGT. Bueno, ahora el FRESU un poco se reclama o se reivindica como heredero histórico o una continuación histórica de lo que fueron los grandes programas de la historia sindical argentina, como el programa de la falda en el 57, como el programa de la Huerta Grande, la CGT de los argentinos, y como muy bien mencionaba, compañera, los 26 puntos que propuso y que promovía Saúl Ubaldini allá por los 80, para enfrentar esos ajustes. Entonces, bueno, en ese plenario lo que se hizo fue generar un diálogo horizontal entre las conducciones de los gremios fundantes y las bases. Había más de 1.600 delegados de diferentes sectores y se formaron comisiones. Luego de que tomaran la palabra nuestras conducciones, se formaron comisiones donde todos los trabajadores tuvimos la posibilidad, en nuestra condición de trabajadores y de delegados de base, de tener asambleas, de debatir diferentes temas que nos preocupan y de ir esbozando el borrador de lo que iba a ser lo que se denominó luego Programa de Unidad de Lucha y Rebeldía para la Recuperación de la Patria. Ese fue el programa que se redactó, que se conformó el día de ese plenario. ¿Cuántos puntos? Fundamentalmente ese programa está estructurado en 10 puntos fundamentales. Esos puntos, los temas que tocan son, por ejemplo, salario digno, distribución de la riqueza. Eso tiene que ver con ¿qué? Con el cumplimiento constitucional de que se establezca un salario mínimo vital y móvil que pueda cubrir las necesidades de la clase trabajadora: educación digna, vivienda, trabajo, transporte, esparcimiento. Por otro lado, también se propuso incorporar las tareas de cuidado en el cálculo salarial. La tarea de cuidado es importante. Totalmente. Entonces, para que los trabajadores no estén preocupados en cómo sostener la familia y absolutamente. Porque todas las medidas que propone el FRESU son progresivas para aumentar nuestros derechos frente a este modelo absolutamente regresivo de quita de derechos. Entonces, otro punto, el trabajo con derechos, el trabajo reglamentado. La no precarización, ¿no? Claro, desde ya. Anular, derogar toda la normativa y las reformas laborales regresivas. Hacer una reducción de la jornada laboral legal, pero sin que eso impacte de manera negativa en los saberes percibidos. A mí me gustó lo que contaste sobre Sabino Paca Narvaja cuando hablaba de la inteligencia artificial en China, ¿no? Donde hay zonas oscuras, tú decías, ¿no? Hay empresas oscuras. Empresas oscuras. Bueno, pero como nuestra realidad económica es tan distinta,
es tan distinta, no nos podemos comparar con la economía china. El Fresu, en uno de los puntos, en este programa que redactó, contempla la necesidad de regular el trabajo y de incorporar también nuevas tecnologías. En la incorporación de las nuevas tecnologías lo que dice es incorporar la automatización, incorporar la inteligencia artificial, pero bajo convenios colectivos de trabajo. Claro, está bien eso. Y justamente nosotros nos encontramos frente a un gobierno que lo que hace es eliminar los convenios, busca la eliminación completa de los convenios. Que cada trabajador trate por... Claro. Individualmente. Claro. Que nunca le va a sacar más de dos mangos al empresario. Si bueno, está hecha para el empresario. Está hecho todo para el empresario, claro. Todo esto tiene que ver un poco con el tema de la batalla cultural, la infiltración y luego el establecimiento lamentablemente casi hegemónico en amplios sectores de la población de la idea de la meritocracia. Entonces, bajo un gobierno que dice que donde hay una necesidad no hay un derecho, un gobierno totalmente antagónico al concepto de la justicia social, desde ya que tenemos ese enfrentamiento. El Fresu como... Claro, al hablar de convenio colectivo, estamos hablando de reglamentar y de armar y garantizar en términos jurídicos a los trabajadores frente a la defensa para las patronales. Sino esa meritocracia, ese concepto totalmente fantasioso, ficticio, lo que lleva es a la propuesta de ir a negociar con el empleador de manera individual, que no pesa nada, no tiene fuerza. Cuando se sabe que ya de antemano es una batalla perdida. La unión hace la fuerza. Totalmente, eso es una batalla perdida. Y sabes también lo que yo pienso ahora, estaba pensando que se han cambiado el sentido de las palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, eso lo decía Galeano, decía que la libertad se llama el nombre de la prisión que hay en Uruguay. Y bienestar o felicidad es lo que te produce un desodorante de ambiente. O sea que todas las palabras habían cambiaron su sentido. Y más ahora con inteligencia artificial, con todo, porque los alumnos le dan un trabajo y ponen IA y se los resuelve. Claro. Entonces dime tú quién es más inteligente. Bueno, es que justamente... Y la inteligencia también, el desarrollo de la inteligencia es una práctica. Es una práctica. Es una práctica totalmente. Es que lo que estructura la visión del mundo que uno tiene son las palabras. Claro. Entonces, al modificar el sentido de la palabra, se puede modificar la cosmovisión, la forma de vivir, la visión del mundo que una sociedad tiene, la concepción de una sociedad. Que eso es lo que está llevando este gobierno neoliberal. Facho, le diría yo. Fascista. Libertario, dice. Bueno, en realidad no es libertario porque ahí también hay una alteración del sentido de las palabras. Libertarios eran los anarquistas. Esto es libertarianismo, que es otro concepto. Son escuelas económicas, ideologías muy minoritarias, que nada tienen que ver en realidad con el anarquismo como este concepto ético, político y social. Una de las cosas que ha hecho este gobierno ha sido también cambiar la esencia de lo que es el Estado protector, el Estado de bienestar. No. Yo creo que ellos anularlo. Claro, ellos se presentaron diciendo que eran como el Estado era algo envaselinado. Sí, una barbaridad. Una barbaridad, dijeron, porque el Estado lo quieren para los ricos, para los inversores. Por ejemplo, hoy vamos a tratar, pero no nos da el tiempo, del Super Riggi. Lo tratamos la próxima semana. Pero sí se ha cambiado todo el sentido de las palabras. Sí. La democracia misma. Sí. ¿Qué crees que democracia es votar cada 4 años? No, la democracia es darle a la gente un estado de bienestar. Y el atropello a la Constitución permanente. Imagínate, campeones.
La ley de discapacidad no la han implementado y ha sido... Están persiguiendo a los extranjeros, cosa que en el preámbulo de la Constitución lo especifica, que está abierto para todos los extranjeros que quieran habitar suelo argentino y se está... Hoy en día te piden documentos en un colectivo, en un tren, te intimida migraciones, todas esas cosas suceden. Tal cual. Bueno, el discurso y la narración son campos de batalla y la están librando también en esos terrenos desde ya. Es un trabajo también de convencimiento, de persuasión, que cuando no funciona se aplica el garrote, se aplica la represión. Tal es el caso de los jubilados los días miércoles, las marchas a las que concurrimos, las jornadas nacionales de lucha. Bueno, primero viene la táctica discursiva y narrativa, luego cuando eso no funciona o con aquellos que no funcionan viene la persecución y la represión. Si les parece, podemos continuar un poco ampliando los puntos, el eje... No, lo hacemos todas las semanas. Cada punto, cada 2 puntos lo desarrollamos. Perfecto. Sí. Vi que cortó, yo no había visto que cortó. Pensé que estábamos en 5 minutos. Bueno, sigue ilustrándonos un poquito más. Tenemos 5 minutos. Continuamos con los puntos. Bueno, como estaba diciéndoles, derogar toda normativa que sea regresiva, que nos quite derechos. Por otro lado, hacer una defensa irrestricta de los convenios colectivos de trabajo. Como mencioné, reducir la jornada laboral sin que eso impacte negativamente en nuestros ingresos. Después, hay una necesidad muy profunda, y eso se plasmó en el tercer punto de este programa, de desarrollar políticas de industrialización y un plan nacional de empleo. ¿Eso qué significa? Reactivar la industria, generar políticas industriales activas utilizando la sustitución inteligente de importaciones. Esa es la sustitución de importaciones tiene que ver con transferencias de tecnologías, con el desarrollo de patentes, de procesos propios que permitan sostener la sustitución de importaciones en el tiempo. Me he acordado ahora que estás hablando sobre cómo ha dejado de funcionar el INTI, ¿no? Bueno, ese es un tema que después también lo podemos tocar, porque justamente este programa, en los puntos de este programa, se lo menciona, porque vamos a ver cómo... porque tú me decías que, por ejemplo, ya no hay control de los profilácticos. Bueno, no hay justamente eso es algo que afecta a los ejes de este programa. Por eso el FRESU defiende todos los institutos científicos y tecnológicos. El INTA, el INTI, el CONICET. Absolutamente. Básicamente, a mí lo que me gustaría es dejar en claro un poco por qué este frente sindical está interesado en que se hagan las importaciones o se sustituyan importaciones bajo ese mecanismo. Con el desarrollo de la industria, ¿no? Estamos hablando, sí, en términos industriales. ¿Por qué? Porque no es que todo se va a fabricar a nivel local. La industria nacional sabe que tiene ventajas técnicas, que cuenta con recursos naturales, que le permiten por ahí producir determinados bienes e insumos. Entonces ahí está la inteligencia, en producir algunos, en comprar otros. Todo eso tiende a favorecer la producción final. ¿Cuál es el objetivo? Aunque se importen determinados bienes e insumos, lo importante es que después el valor agregado del producto final sea mayor cuando es exportado. Entonces ahí está, se eleva el valor económico. Esa es la ganancia. Entonces, esta sustitución de importaciones implica una selectividad inteligente, lo que yo mencionaba recién. Identificar cuáles son las cadenas de valor clave, cuáles son los insumos, las tecnologías
frente a las cuales nosotros tenemos ventajas para producirlas. Por otro lado, esto mismo, ese impulso industrial, requiere de articular capacidades que ya existen. Entonces, ahí se articulan las pymes industriales con las universidades públicas, con lo que mencionaba recién Marina, con los institutos, institutos de investigación científica y tecnológica. Que son básicos, fundamentales para el buen funcionamiento de todo lo que se produce. También, ¿no? ¿Cómo? De la experiencia. Que se capitalice la experiencia. Totalmente. Eso lo vamos a ir viendo. Después lo que el activo valioso que constituye para una industria el saber hacer, el saber que se obtiene de resolver problemas a lo largo de los años en una línea de producción. Pero yo lo que quiero cerrar es el concepto de lo que permite esta sustitución inteligente de importaciones, de la cual habla el FRESU. Permite articular pymes industriales, permite articular universidades públicas, estos institutos de investigación científica, y entonces de esa manera se va resolviendo acá las demandas de la industria. Es ir generando una disminución de la dependencia respecto de los técnicos calificados extranjeros. Claro. Entonces eso nos da autonomía, una autonomía tecnológica. Y por otro Pero este gobierno no quiere nada de tecnología. Listo. Bueno, va a tener que querer. Bueno, se nos cumplió el tiempo. Vamos a... si alguno quiere mandar saludos... No, yo por ahora... Bueno, yo saludo a mi hija Grisel. Bueno, le mando un beso también a Grisel. Y finalmente vamos a escuchar La Villerita de Horacio Guaraní. Y para finalizar les decimos, porque una sociedad informada siempre es más libre. El chaqueño. Bueno, bien. La Villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, baila su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de gallo, escasos años, los 17 recién cumplidos, buena del río, abuela cuida.